Enrique. Estimados compañeros, estimadas compañeras, buenas tardes a todas y a todos. Reciban un fraternal abrazo a la distancia de quienes integramos la Coordinación Nacional Colegiada. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta oficina virtual titulada Cuotas Congeladas del Sector INA, audiencia del 5 de agosto de 2022. Como siempre, compañeros, es necesario puntualizar que estas oficinas son un espacio informativo, es un espacio de comunicación, de diálogo franco, que no sustituyen para nada, obviamente, nuestros órganos de gobierno estatutarios. Les pedimos respetuosamente mantener apagados sus micros y solo, prenderlos para hacer uso de la voz. El formato ya lo conocen, es una exposición de la Coordinación Nacional Colegiada y posteriormente, se abrirá un espacio obviamente para preguntas y para algunos puntos de vista que quisieran ustedes manifestar. Pues ya para no dar más preámbulo, les damos nuevamente la más cordial bienvenida y cedo la palabra a nuestros colegiados generales ejecutivos. Buenas tardes a todos. Adelante, Enrique, Belén. Gracias, colega. Colega Belén, adelante, por favor. Buenas tardes. Hola, muy buena tarde a todos. Un gusto saludarles el día de hoy. Tenía un ratito que no nos saludábamos en oficina virtual. Y bueno, se ha preferido tener estos horarios esperando que pueda haber asistencia. Sabemos que tienen pues ya trabajo presencial en las áreas en su mayoría y bueno, algunas instituciones ya iniciarán además al 100%. Entonces, esperamos en primera que esta aula virtual sirva pues para poder platicar temas de interés general para todos los compañeros y en segunda pues que el horario pueda ser un horario flexible para que puedan ustedes también atenderlo y tener acceso a ellas. Entonces, sin más, yo creo que si no hubiera otro comentario pues pudiéramos entrar en el tema, colega, ¿no?, que nos ocupa. Si no hubiera algún otro comentario de los compañeros. Por mi parte sería cuanto y bueno, pues un gustazo saludarlos y verles. Gracias, colega. ¿Alguien más de la coordinación colegiada que quiera hacer uso de la voz? No, adelante. Gracias, colega. Muy bien. Bueno, como siempre les pedimos su autorización, por favor, para que cuando se abra un micrófono fuera de intervención, nos permitan cerrarlo. De esta manera, pues mantenemos, digamos, el ambiente para que escuchemos al orador en turno. A mí me gustaría, nada más, antes de iniciar el día de hoy, recapitular con ustedes la idea que finalmente nos guía a esta coordinación por abrir un espacio de interactividad con nuestros compañeros de base, con nuestros compañeros representantes seccionales y sectoriales, todos. Lo cierto es que la pandemia nos trajo una gran cantidad de afectaciones personales, grupales, colectivas, familiares, pero dentro de las pocas cosas rescatables que nos dejó es el conocer este espacio de la tecnología y permitirnos interactuar de esta manera. Hay muchas circunstancias que ocurren alrededor de los temas que vamos a ir tratando, en los que se dicen varias cosas, pero que es importante que todos ustedes tengan una información directa de lo que está ocurriendo. Sabemos, como lo ha comentado ya nuestro colega Armando, que estos no son espacios de decisión, de toma de decisiones. Los espacios de tomas de decisiones están perfectamente señalados en el estatuto, estos órganos de gobiernos que tenemos, pero sí podemos interactuar y sí podemos platicar, conversar en un formato que pueda ser más amigable, ágil, que permita que directamente haya las dudas, inquietudes, cuestionamientos, críticas, sin ningún problema, porque finalmente todos los representantes estamos pues ahora sí que a la orden de los comentarios que nuestros compañeros todos juzguen pertinentes. Ese me parece que es un espíritu que debe de quedar perfectamente claro y la coordinación colegiada tiene la obligación de informar, lo cual va a cumplir
tanto por escrito como por estos medios, en términos de que puedan todos los compañeros hacer sus deliberaciones y llegar con una información y un criterio más preciso a los órganos de gobierno que tengan que concurrir. De hecho, tenemos ya una invitación al próximo Consejo al Consejo Sector INA, que va a ser el próximo 19. Encontramos a los compañeros del comité el viernes pasado en la audiencia justamente del 5 de agosto en el tribunal. Ya conversamos con ellos que para esa fecha lamentablemente ya teníamos algunas otras actividades, pero que la información que nos han requerido puntualmente la van a tener completa para que puedan hacer las valoraciones, las mejores valoraciones en ese órgano de gobierno. Y en esta ocasión nos vamos a excusar de no poder participar, pero estamos atentos a las consideraciones que puedan tener, por supuesto. Bien, esta primera oficina virtual va a tratar lo relativo a la demanda por cuotas sindicales, de tal manera de establecer en qué punto nos encontramos en esta circunstancia en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. A esta oficina virtual le seguirá una más el próximo lunes a la misma hora, a las 7 de la tarde, que tratará el tema de demandas de derechos laborales y sindicales, de tal manera que están ustedes invitados también a esa próxima reunión que tengamos el próximo lunes. Por cuanto al tema, ya para entrar en materia, este es efectivamente un momento, un punto de inflexión importante. La audiencia que acabamos de celebrar el 5 de agosto próximo pasado es una audiencia en la que han concurrido ya los representantes legales, tanto de la Federación a través de la presencia del jurídico de la Federación y del propio presidente colegiado del mismo, de la misma, como a través de los representantes jurídicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Básicamente, la presencia de ellos obedece a externar con toda puntualidad algo que no es novedad, pero que era importante que ellos mismos dijeran, sostuvieran y con su presencia además también lo avalaran, que era la parte correspondiente a que este recurso que hoy está en litigio en el tribunal tiene un origen muy claro y muy preciso, data de las cuotas congeladas, cuotas retenidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia entre los años 1989 y 2005 a los trabajadores fundamentalmente del interior de la República, de la entonces D324 Organización Nacional, cuando nos encontrábamos justamente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Como sabemos, finalmente la creación de la Secretaría de Cultura nos llevó a salir en ese momento de la Secretaría de Educación Pública y también nos llevó a constituirnos como Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores ya de la Secretaría de Cultura. En tanto esa circunstancia fue una novedad, el antecedente directo de esta situación que hoy tenemos en el tribunal fue el que pudiera la D324 Organización Nacional acordar con el Comité Ejecutivo del CENTE en ese momento el que hubiera una condición que permitiera que las cuotas que sabíamos estaban retenidas por el instituto se pudieran entregar, como lo hemos dicho ya con anterioridad, en una proporción de 50-50, 50% de ese recurso al CENTE y 50% de ese recurso a la D324 Organización Nacional. Ese fue el acuerdo y ese fue el documento que se sustentó ante la entonces directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia para solicitarle esos recursos. Por nuestra parte, por la parte de nuestros representantes en ese instante, se convino en esto que era un acuerdo, pues finalmente donde algo podía ya tenerse para el propósito fijado y además se insistió en todo momento con el Comité Nacional del CENTE en que hubiera la consideración para que de los recursos que les llegaran también pudieran en un momento dado contribuir a este propósito, que es un propósito muy correcto que tenemos de establecer un espacio para los trabajadores del INA. Por esta circunstancia de ser una organización que tiene compañeros pues prácticamente en todas las entidades de la República y en ese sentido tener un espacio a donde llegar a la Ciudad de México. Entonces,
Eso fue conversado desde aquellos años. Por tanto, la presencia en estos momentos, en esta audiencia ya conciliatoria, en el marco de la demanda que ingresamos al tribunal, es finalmente el reflejo de algo que habíamos dicho desde un principio. No hay ninguna novedad en ello. Las cuotas sindicales como tal eran cuotas que se aportaron en el marco de cuando estábamos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y es por ello que corresponde entonces a lo que expresan ahora, en el sentido de decir, en concurrir al tribunal para establecer si tienen o no interés en ello. Y es por ello que es importante el que hoy hayan dicho, bueno, sí, pues ese es un patrimonio del sindicato y por lo tanto sí tenemos interés jurídico y legal en el mismo. Esta circunstancia, por tanto, modifica sustancialmente las condiciones en que nos encontramos desde abril de 2021. Hay que tener en cuenta que para esa fecha es cuando fuimos notificados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que nos convocaba, al lado de otras 5 agrupaciones sindicales con representación en el INA, excepto el de investigadores, por cierto, ¿no? Ya que ellos también, igual que la de 324, recibíamos nuestras cuotas sindicales. Hay otro caso que también recibía cuotas sindicales que platicaremos más tarde. Para conciliar, repito, al Sindicato Democrático junto con las otras agrupaciones sindicales, 4 agrupaciones sindicales con representación en el INA, fuimos llamados para conciliar la entrega de cuotas sindicales. Desde ese primer momento, reconocimos que el recurso económico al que se referían y por el cual nos estaban convocando eran las cuotas aportadas, como habíamos dicho ya, desde la década de los 80s, fines de la década de los 80s del siglo pasado, prácticamente hasta el año 2005. Y por tanto no era ni dinero recién aparecido, ni recurso del instituto para repartirse. Correspondían a un sindicato y ese sindicato pues era el CENTE. Mientras este Sindicato Nacional Democrático proponía que se reconociera justamente eso como un punto de partida de esas audiencias, de esas pláticas conciliatorias en el tribunal, ¿no? Que significaba reconocer que esas cuotas fueron aportadas durante nuestro tiempo de permanencia en el CENTE y solicitaba, por tanto, que se llamara a comparecer al mismo para que manifestara lo que a su derecho conviniera, incluso para que dijera con toda claridad si tenía o no interés en ese recurso, con toda claridad. Lo cierto es que tanto el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de los funcionarios que se presentaban en el tribunal, como los otros sindicatos, los otros 4 sindicatos en ese momento presentes en la mesa, se negaron rotundamente a ello y optaron por tratar de establecer una repartición de esos dineros, de los cuales incluso algunos de los compañeros sentados a la mesa, dirigentes sindicales, la verdad es que ni tenían idea de la existencia de ese recurso y menos que les pudiera corresponder alguna parte. Por lo que, en buena medida, había una gran proclividad a aceptar la negociación que se planteara en ese sentido y principalmente lo que planteara el instituto como tal en esa mesa en el tribunal. Ok. Por nuestra parte, siempre fuimos claros y esa parte creo que también hay que decirlo con toda claridad hoy. Desde la primera plática que se tuvo en el tribunal, en que fuimos convocados por el doctor Plácido Morales Vázquez, que es el magistrado presidente del tribunal, hubo 2 temas que sostuvimos en la mesa. El primero que ya comentamos, que fue la parte correspondiente a la necesidad de que se convocara al CENTE a la mesa y que manifestara, repetimos, lo que tuviera que decir. Si tenía interés o no tenía interés, finalmente también era su voluntad. El segundo tema es un tema que hasta la fecha no se ha logrado dilucidar del todo. Y es el que conozcamos efectivamente cómo se llegó a esta cifra de un poco más de 24 millones de pesos.
desde las aportaciones de aquellos años de 1989 a 2005, pasando por el tiempo que ese recurso estuvo en el banco y finalmente también generó intereses. Hasta la fecha no conocemos un registro contable que nos permita saber cuánto se aportó en cada año, dónde se alojó y qué intereses generó esa cuenta. Por lo tanto, estamos actuando de muy buena fe cuando aceptamos esa cifra de 24.600.000 pesos, etcétera, como una cifra pues, que finalmente es la autoridad la que está dando por buena, pero no nos está mostrando los estados de cuenta para que fuera realmente algo en el que partamos de un hecho cierto y transparente para poder establecer de cuánto es el recurso que finalmente se generó a lo largo de esos años. Esta circunstancia también nos lleva a otro tema, que es el hecho de reflexionar un poco por qué llegamos a este momento. Digamos, esos dos temas, como decíamos en las pláticas conciliatorias, no lograron ser resueltos, no se aceptó dialogar con el CENTE y tampoco se transparentó en ese momento cómo se conformó esa bolsa o ese recurso de 24 millones, de un poco más de 24 millones, que la autoridad del INAH aduce, es lo que hay por ese concepto de cuotas retenidas del instituto a lo largo de esos años. Y bueno, si llegamos hasta este punto, llegamos porque finalmente fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sus propias autoridades y los funcionarios que hoy están en él, los que nos llevaron. Que nadie se equivoque, fueron realmente las autoridades del INAH quienes solicitaron la intervención del tribunal y por tanto llevaron el tema de las cuotas retenidas por el INAH a una instancia legal. Eso es un hecho que a esta altura pues resulta incontrovertible. Si llegamos al tribunal, si estamos en un proceso o en el marco de una demanda, fue porque las autoridades del instituto llevaron el tema al tribunal, no fuimos nosotros. Y por lo tanto, nosotros sí teníamos la obligación de intervenir y de actuar incluso legalmente en la defensa de los derechos que nos correspondían o que nos asisten. Considerando que el recurso no es de la institución, punto número 1, y punto número 2, que a la realización de los descuentos que se practican a los y las compañeras con motivo de las cuotas sindicales, en realidad eso conforma ya patrimonio del sindicato. Y esto también debemos todos de tenerlo claro. Ya a partir de que se realiza el descuento y en su caso se debe de entregar al sindicato, aquí no se entregó, pero a partir de la realización de ese descuento, el dinero pasa a formar parte del patrimonio sindical. Ya no es un recurso de las o los trabajadores. Y esto también es importante, les decíamos, tenerlo en cuenta, porque no podemos establecer una demanda de los trabajadores por ese recurso, dado que ya fue descontado y por lo tanto ya es patrimonio sindical. Estas son algunas de las precisiones que es importante que todos absolutamente manejemos para que podamos entrar en un terreno común de cómo llegamos a esto y por qué llegamos a esto. Sin la presencia del CENTE en esos momentos y en esas pláticas conciliatorias de las que estamos conversando en estos momentos, las autoridades del INAH pretendieron repartir los recursos como si fueran dinero de la institución y elaboraron propuestas ciertamente engañosas. En la pasada oficina virtual que tuvimos acerca de las cuotas congeladas, les mostramos las propuestas económicas de la autoridad y cómo se construyeron con una información engañosa, si no es que falsa. En tal sentido, la información que se llevó a la mesa ante el tribunal consistió en una visión muy de la autoridad del INAH que, sin considerar la especificidad histórica de los legítimos derechos del sindicato democrático, pretendía simple y sencillamente salir del paso y repartir los recursos de manera absolutamente desigual y desproporcionada.
¿no? Evidentemente, en una discusión de recursos, como lo que era ese momento, tendrían que haberse considerado algunos elementos, como incluso lo que decíamos hace un rato. Si bien los investigadores recibieron sus cuotas sindicales, no fueron los únicos, también la de 324, también la entonces de D2 y A2, se acordarán ustedes, desde que se conformó, bueno, algunos son muy jóvenes, pero desde que se conformó la delegación en la sección 10 del CENTE, los compañeros recibieron las cuotas sindicales de los arquitectos. Hoy son un sindicato de arquitectos conservadores. Hubo compañeros que renunciaron a la D324 Organización Nacional y al CENTE. En el 2007 conocimos la conformación de un sindicato, el Sintina, que hoy es el SNTSC, y evidentemente partió conforme a su derecho y libertad sindical, salió en 2007, repito, del CENTE. Incluso es un sindicato que está afiliado en la Federación de Servidores, perdón, en la FETSE. Entonces, bajo esa circunstancia, hay situaciones que considerar que en su momento nunca fueron discutidas. Los últimos sindicatos, que son sindicatos que datan de 2019, que es el de Estampina y el de SINAR, de Restauración, pues son escisiones de este sindicato democrático, pero a todas luces, digamos, los listados mayoritariamente de esos nuevos sindicatos, pues se fueron de la D324 Organización Nacional, pasaron a ser parte de este Sindicato Nacional Democrático, y son circunstancias reales y hechos perfectamente constatables que tendrían que haberse analizado con anterioridad si queríamos llegar realmente a una propuesta que pudiera ser consensada. Ese no fue el caso y por eso sí hay que decirlo, en tanto la situación de esas pláticas conciliatorias subsistió, básicamente lo que se pretendió fue imponer por parte de la autoridad una propuesta económica que de manera, repito, desmesurada, favorecía a algunos sindicatos, como es el hecho de, por ejemplo, pretender otorgarle 6 millones de esos 24 a la Estampina, ¿no? Que, repetimos, desde el punto de vista de interés jurídico, pues es difícilmente establecido por las circunstancias que hemos comentado previamente. Esta visión, finalmente, pues era una visión de la autoridad, y en mucho eso fue lo que no permitió avanzar a un estado de conciliar o de negociar entre los sindicatos, sino era una visión donde la autoridad llegaba con una propuesta que pretendía imponernos y donde definitivamente el sindicato democrático pues era verdaderamente el que estaba contra la cuerda, porque los otros sindicatos que no habían llegado a ningún acuerdo con el CENTE previamente, pues obviamente tenían esta visión de que aparecía ante ellos la posibilidad de tener un recurso que en muchos casos no se imaginaron. Esta circunstancia de esta información falseada que se presentó por parte del INAH, pues también afectó incluso el criterio del tribunal, porque al llevar esa información como sustento o alimento para la mesa de plática, para las pláticas conciliatorias, pues también incluso en ese sentido no había un criterio perfectamente establecido para el tribunal, sino daban por buena la información que estaban presentando las autoridades. Hay que señalar que finalmente todo este proceso desde abril hasta este año 2020, desde abril de 2021 hasta este año, lo cierto es que ha reflejado que hemos actuado con dignidad y con convicción, por lo que el camino que hemos seguido en este momento pues ha sido el camino correcto, el camino legal y el camino con el que pretendemos justamente defender los derechos del sector, de los agremiados del sector INAH, de este Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. En este nuevo escenario es importante que los pasos que podemos dar y el esfuerzo de diálogo y coordinación que hemos llevado a cabo en paralelo, tanto con la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos como con el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lleve a partir de ahora a que alcancemos como sindicatos afiliados de la misma federación
alcancemos y diseñemos una ruta de acuerdo en el que, a partir de consensos que alcanzamos en los años 2015 y 16, que son los antecedentes que hemos referido ahora, que fueron conocidos y apoyados por quien incluso hoy es el secretario general del CENTE, particularmente, retomemos la negociación y los alcances de la misma, siempre en beneficio y en equilibrio para ambos sindicatos, para la federación y, ¿por qué no, también para los compañeros que forman parte de otros sindicatos? A partir de ello, es que podremos construir un escenario en el cual pueda darse acuerdos, efectivamente, una conciliación con los otros sindicatos, pero no la conciliación como la planteaba equivocadamente el instituto en términos de favorecer a unos sindicatos en detrimento de otros, sino estaríamos hablando de una conciliación y de una negociación justa y digna, una situación que pase por reconocer las distintas condiciones que cada sindicato ha tenido desde su formación hasta la fecha, una vez salidos del CENTE, y en ese sentido también alcanzar con el propio CENTE una posibilidad de tener un gran acuerdo entre sindicatos. Ese es el cometido, finalmente, que nos parece debe ser importante que podamos a partir de ahora alcanzar. Por tanto, y esto es un mensaje que sí tenemos todos que valorar, compañeros, compañeras, secretarios generales, es el momento de los sindicatos. Sí, es el momento de actuar con madurez y de encontrar puntos de coincidencia realistas y que sean alcanzables. Nosotros creemos, a partir de lo que hemos podido dialogar con el CENTE y con la propia federación, que existe esta voluntad y esta convicción por alcanzar esta conciliación. Repetimos, una conciliación que no pasa por la propuesta de autoridad que conocimos el año pasado o a principios de este. Pasa porque los sindicatos y los representantes de los sindicatos tengamos la madurez de reconocer de manera realista la situación y de poder, en términos de ello, prever un gran acuerdo en el que contemos con el CENTE y la Federación en la mesa. Lo hemos dicho fuerte y claro, hoy hay que repetirlo. No nos guía la ambición desmedida, el agandallarnos en contra de otros sindicatos, eso no. O el quedarse con algún dinero, la coordinación colegiada, como alguien por ahí dijo en algún chat, no, de manera irresponsable, por supuesto que no. Y perdón por decir que es irresponsable ese comentario. Lo cierto es que, válgase decirlo así de contundente, la expresión que se tuvo en ese chat se hizo sin que existiera ninguna prueba, solamente imbuido, porque supuestamente esta coordinación colegiada no tiene el interés de negociar con otros sindicatos, lo cual es absolutamente falso, como estamos estableciendo justamente en esta reunión. Justo ahora estamos convencidos que ya una vez con el CENTE y con la Federación en la mesa, tenemos las condiciones para conciliar y para negociar. Pero no, y esa es la única divergencia sobre los números que nos pretendan imponer, sino construyendo justamente una negociación y conciliación entre todos los sindicatos, promoviendo y reconociendo por nuestra parte que quienes ahora están sentados a la mesa con nosotros tengan esa misma voluntad para que efectivamente alcancemos un acuerdo justo y digno. Esos serían los cometidos que a partir de ahora y en este tiempo que está abierto para la conciliación, tendríamos que empujar con toda claridad. Siempre en el terreno de una conciliación y de un acuerdo justo para todos, repetimos, y sobre la base de que todos tengamos esa madurez para emprender una conciliación y no dejarnos arrebatar por lo que dijeron en el pasado o por lo que ofreció la autoridad antes. Eso, compañeros, compañeras, secretarios generales, eso hoy ya no existe. Lo que existe sobre la mesa, y eso es lo que debemos de anteponer, es la voluntad de dialogar, de conciliar y de negociar, considerando que estemos los sindicatos en esa vertiente y en esa ruta
de alcanzar esos acuerdos. Esta es la diferencia, y es una diferencia que no es mínima. No fuimos y no aceptamos en su momento negociar sobre las rodillas o hincados. No. Negociamos y conciliamos, sí, y estamos dispuestos a ello con base en la fuerza de la razón y el derecho que nos asiste. Eso es quizá lo que no se entendía antes, aunque lo dijimos repetidamente. ¿Qué sentido tenía tratar de negociar antes con quien sea? Si el dinero no es nuestro y su primer y legítimo destinatario no había tenido oportunidad de expresarse en una mesa de conciliación. Eso era lo que dijimos desde un principio. Para poder establecer los acuerdos, tenía que estar presente quien era el primer interesado, en este caso el CENTE y la Federación. Solamente a partir de ello, entonces podríamos establecer, punto número 1, como lo precisamos antes, si no tienen interés, pasamos a un diálogo directo entre sindicatos. Y si, como es el caso hoy, hay una manifestación de señalar que el patrimonio es del CENTE, lo cual es cierto, como ya hemos explicado en todo momento, bueno, pues entonces hoy la voluntad de negociar y de conciliar pasa porque estando todos sentados con el CENTE y con la Federación, alcancemos esos acuerdos y tengamos como propósito esa voluntad para que efectivamente alcancemos esa negociación o esa conciliación digna y justa y para que también se entienda cabalmente que lo que es el recurso que el INAH retuvo debe ser entregado en razón de los acuerdos que alcancemos. Y esto es importante. La vida de los sindicatos es una vida que está en el orden de nuestras discusiones y de nuestra toma de decisiones, pero no es algo que sea competencia del instituto y en este caso en particular, el destino de esos recursos es algo que debe ser completamente, está en la cancha de los sindicatos para alcanzar esos acuerdos. La perseverancia y la convicción nos ha llevado hasta aquí, compañeros y compañeras. Debemos, por tanto, continuar en este proceso con la absoluta certeza a los objetivos que pretendimos alcanzar desde el primer día en que inició esta controversia en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No fue fácil. Revertimos un proceso en el que nos llevaban como invitados de palo a una repartición de los recursos ante el tribunal. Logramos no solamente no aceptar ese trato injusto e indigno para el sindicato, sino revertirlo, llamando justamente a nuestro derecho mediante la demanda. Hoy está la mesa puesta para que los sindicatos, con el CENTE y con la Federación presentes, alcancemos esos acuerdos. Refrendemos ese compromiso, porque nos parece que es importante que quede expresamente claro que además hemos actuado siempre en honor a la verdad y a los acuerdos que tenemos. El propósito fundamental para el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, en razón del sector INAH, es el que podamos alcanzar dignamente el propósito de tener un espacio que pueda ser la casa de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Sindicato Nacional Democrático. Ese es el propósito que, de hecho, se constituyó prácticamente desde 2015, un poco antes de salir del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ese es el propósito con el que nosotros seguimos insistiendo y perseverando. Ahora, en las condiciones que ya se han señalado, pero siempre con la misma convicción. Todo se puede si dialogamos, si somos capaces de establecer con toda claridad los límites y los procesos para llegar a esos acuerdos, y este es el tiempo justamente para que podamos incentivar que los sindicatos alcancemos ese recurso de acuerdo y podamos efectivamente prescindir de darle cauce a un juicio que evidentemente no es nuestro interés continuar por los años de los años de los años. No, lo que queríamos, el propósito de llegar hasta este punto era justamente donde hoy nos encontramos. Tener la posibilidad de construir un acuerdo entre sindicatos y con quien en un momento dado es el primer interesado o responsable
por ser su patrimonio directamente, que es el CENTE. Ese es el escenario que hoy existe, es un escenario donde vamos a actuar con esa mesura y también con ese propósito de alcanzar los acuerdos, pero es un escenario donde final y fundamentalmente lo que tiene que privar es el derecho y la razón de los compañeros que formamos parte de este sindicato para los agremiados del sector INA del Sindicato Nacional. Esta sería por mi parte la presentación, colegas. Si ustedes gustan agregar algo que se me hubiera pasado, colegas que nos han acompañado en el tribunal, maestro Tecpanecatl, colega Cintia, colega Belén, que hemos estado ahí en el tribunal todas estas comparecencias, sería momento. Y a partir de eso, pues que podamos escuchar las opiniones, preguntas, dudas que puedan tener nuestros compañeros en torno a este tema. Muchas gracias, es cuanto. Sí, yo preferiría darle la participación a los colegas colegiados de lo laboral que han estado pues muy al pendiente de todo este tema. Buenas tardes, compañeros. Si me permiten, pues como ya lo hayan expresado, la verdad es que ha sido completo la expresión que hizo el compañero Enrique, y efectivamente hemos estado pendientes de este asunto, y tal como se lo indica, creo que se ha logrado revertir, pues de no tener el sartén en la mano, por lo menos ya lo vemos, ya estamos viendo el sartén cerca de nuestras manos. Creo que es importante aclarar y decir que las cuotas sindicales como tal corresponden por ley al sindicato, ya no a los trabajadores. Así lo marca la Ley Federal del Trabajo, que en este caso lo haríamos de manera supletoria. O sea, el principio de cuota sindical nace y es enteramente corresponde al sindicato. Es una aportación que el trabajador hace por ley al adherirse a un sindicato, y por ese motivo es propiedad íntegra del sindicato. Es por ello que cuando se dijo que se iba a ver lo de la demanda de estas cuotas, pues lo que nosotros acudimos por razón de lo que se trataba es que tendría que estar el CENTE, ¿no? Porque si no, pues podríamos caer en un error jurídico de pensar que las cuotas las podría manejar la autoridad. Esto no puede ser así. Lógicamente que en esta última sesión que tuvimos en el tribunal, en esta audiencia, pues ya estuvo presente tanto la FEDES como el CENTE, reclamando lo que en ley le corresponde. Y creo que vamos bien en ese sentido. En ese sentido vamos bien. Creo que estamos haciendo las cosas como se debe de hacer, y para no caer en errores que después nos cuesten en el ámbito jurídico el reclamo de estas cuotas sindicales que le pertenecen al CENTE. Como bien ya dijo Enrique, pues existen acuerdos, incluso escritos, del reconocimiento de esas cuotas sindicales hacia este sindicato. Entonces, creo que es importante aclarar también que, como bien se dice, no vamos a ir a un juicio de 4 o 5 años, ¿no? Definitivamente no. Creo que nos llevó un poco de tiempo establecer y estabilizar la base de estas cuotas sindicales, para que podamos primero aclarar su destino, el destino y la cuantía de las mismas, ¿no? O sea, de dónde nacen, cuánto, si es verdaderamente esos 24 millones de los que se alega, a los cuales está obligado la autoridad a comprobar esa retención
y de cuánto exactamente estamos hablando. Entonces, yo creo que en ese sentido, ahora que ya está el CENTE, ya está la FEDES y que hemos estado en diálogo pues, constante, creo que nos da un poco más de tranquilidad ir a estas audiencias en donde parecía que, pues, que nosotros éramos convidados nada más a participar. Hoy no, hoy creo que el CENTE y la FEDES reconocen a la institución, a nuestra institución sindical, como un sindicato de cultura que efectivamente está trabajando en favor de establecer y esclarecer este rubro de las cuotas congeladas de las cuales estamos hablando, para que después pues, se le dé el destino que corresponda y que es el que corresponde a este sindicato. Es cuanto por mi parte, y estamos pendientes a estas audiencias en el momento oportuno y en el momento que nos indiquen. Es cuanto, gracias. Gracias, maestro. No sé si alguien más de la coordinación quisiera hacer uso de la voz. Colega Cintia, vi que va en transporte. Está un poco complicado, pero no sé si pueda usted hacer uso de la voz. Sí, ya. Sí, compañero. Claro, ya puedo. Buenas tardes a todos. Sí, como ya dijo el compañero Tepanecal, pues es un resultado que se ha dado a través de, ya llevamos 5 audiencias, pero aquí lo importante es hacerles notar a ustedes, compañeros agremiados, de que nosotros como Coordinación Nacional Colegiada tenemos esta personalidad jurídica para representarlos a todos ustedes ante los tribunales. En este caso los estamos haciendo por esta cuestión de el reconocimiento de estas cuotas congeladas de cuando éramos D324 y cuando antes pertenecíamos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es importante hacerles notar que en esta última audiencia, pues al ya presentarse como tercero interesado el jurídico del CENTE, pues en esta situación pues ya da cabida a que nosotros como sección pertenecientes a ellos somos los que tenemos el interés y somos los primeros que tenemos derecho a estas cuotas congeladas, porque como bien lo dice el principio, primero en tiempo, primero en derecho. Y pues vamos a seguir en estas audiencias, esperando que sean satisfactorias para todos ustedes, compañeros trabajadores del INA. Y es cuanto. Gracias. Gracias, colega. Bueno, pues entonces, no sé si alguien más, colegas presentes, si alguien más gusta hacer uso de la voz, sino para que ya pudieran nuestros colegas de organización ir ordenando las intervenciones, por favor, que consideren ustedes procedentes. Adelante. Compañeros, compañeras, si alguien quiere hacer uso de la voz, adelante. Adelante, Carlitos Yerbabuena, secretario general de Guanajuato. Buenas tardes a todos, compañeros. Yo nomás es una duda, una pregunta así muy breve. Dado a la información que nos acaban de dar ahorita, quiero entender y analizar que la autoridad del INA, a partir de esos momentos, quedaría fuera de toda negociación, ya que por lo que ahorita nos informaron y nos comentaron, me da la impresión de que así va a ser. No sé si me equivoque o precisamente esa es la duda. Ya que tenemos, bueno, nosotros ya sabemos desde cuándo estamos con esa inquietud de las cuotas sindicales, que ya son años. Entonces, debido a los acontecimientos que se han presentado con la autoridad de la institución,
Con esto quiero despejar esa duda si a partir de estos momentos y de las siguientes reuniones que vayan a tener con los magistrados, ellos ya quedan fuera de toda negociación, de toda participación en este rubro. Esa es la duda. Sería todo. ¿Alguien más, compañeros, compañeras, que quiera hacer uso de la voz, que quiera participar? Pati está levantando la mano, colega. ¿No lo ve en pantalla, colega? Sí, hermanito. Ah, ok. Está Pati y está el general Rafa. Adelante, Pati Hernández. Buenas Sí, tardes. buenas tardes a todos, compañeros. Una disculpa que no pueda prender mi cámara. Quiero agradecer antes que nada el que se siga continuando con estas oficinas abiertas. Pediría que sean todavía más de forma continua. Es importante que como trabajadores conozcamos la información de nuestras máximas instancias, que sean cercanos a toda la base trabajadora. Esta reunión, como lo comentan, aunque no es para tomar acuerdos, pues sí es importante para estar informados. Y pues aquí no se coarta a nadie, ¿no? Aquí es de manera abierta, más sin embargo, pues estamos ya informados. Ya no queda por ustedes, aquí está invitado hasta el sector, que desafortunadamente la mayoría de las veces no está. Ojalá y que pudiera darse el tiempo para escucharnos a todos. Aquí es abierto para todos y estamos informados de manera transparente. Reconocerles que este sindicato siga teniendo palabra a través de ustedes respecto a todos nosotros en el sentido de conservar también el acuerdo, que además, como lo mencionaban, es por escrito con los compañeros del CENTE, que está también involucrada igual nuestra federación a la que pertenecemos. Yo he seguido estas reuniones y jamás pues he escuchado que se haya dicho que no podamos entrar a una negociación con los demás sindicatos, pero pues sí que se ajusta a nuestra membresía, que es por lógica y por justicia. Tienen ustedes la facultad para tomar estas decisiones como lo marca nuestro estatuto para llevar esta negociación. Así solo pedirles que sigan en la lucha sobre nuestros intereses y pues que nos sigan informando. Muchas gracias. Gracias a ti, Pati. Adelante, estimado Rafa Hernández, secretario general de Coahuila, en el uso de la voz. Muy buenas tardes, compañeros. A ver, quiero entender, gracias por todo esto que han informado y han hecho bien explícito la situación de las cuotas sindicales y felicitarlos por abrir estos espacios para despejar muchas dudas. Desafortunadamente la autoridad dejaron que tomar ella decisiones sobre las cuotas que no les corresponde. Nos metió en esa situación de querer negociar, conflictarnos entre los sindicatos, entretenernos con eso. Pero qué bueno que no accedieron y no firmaron esa minuta de negociación y se fueron por lo que era lo legal, la demanda. Aquí quiero entender que el CENTE ya, como lo habían dicho anteriormente, el CENTE reclamó sus cuotas sindicales, que era el dueño de esos recursos, y el CENTE había hecho un convenio con el INA que se iba a respetar la mitad de mitad, o sea, el 24 millones, no sé quién sabe, 24 millones era para el sindicato. Esos 24 millones los iba a repartir la autoridad mañosamente entre los demás sindicatos, que ustedes no permitieron y los fueron a demanda. Aquí la cuestión es que ustedes ya el CENTE ya reclamó sus cuotas, la autoridad ya queda automáticamente fuera. Lo que estoy entendiendo que todavía ustedes van a negociar con los otros sindicatos, o sea, se va a seguir negociando con los sindicatos.
para esos 24 millones o cómo va a quedar? Esa es mi pregunta. Gracias. Mi estimada Alicia Gil, de la Biblioteca Nacional de Antropología, en el uso de la voz. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, parte de la duda creo que ya se me adelantó Rafa, pero la otra es, más que duda, es un exhorto porque me parece muy delicado todo lo que acaban de mencionar y yo no sé si esto amerita pues un extrañamiento a la autoridad por esa conducta o por haber tomado esa decisión anticipada, cuando ahorita pues claramente por lo que ustedes están mencionando, pues no tenía ningún tipo de injerencia. Y como lo dijo el compañero Gerardo, pues no era de su competencia o de su orden el haber intentado fraguar ese asunto. Entonces, si como representación que tienen ustedes de la Coordinación Nacional Colegiada, no merece que se pues externe, ¿verdad? Un extrañamiento a la autoridad por ese tipo de conductas. Pues bueno, me sumo a la petición de aclarar lo que ya Rafa había planteado. Y pues agradezco mucho que se haya abierto el espacio y igual que Pati me uno al exhorto de que esto continúe. Muchas gracias, compañero. Gracias a ti, Alicia. Estimado amigo Rodrigo Pacheco, de la sección Chiapas, en el uso de la voz. Gracias, amigo. Buenas noches a todos. Pues sí, simplemente mi comentario va más allá en el aspecto de pues la reflexión, ¿no, compañeros? En el aspecto de que creo que esa es la forma de tratar ese tipo de temas. Aquí la Coordinación Nacional Colegiada se ha tomado el tiempo para poder hacer más digerible esta información, porque tal vez la mayoría de nosotros no conocemos estos procesos jurídicos, ¿no? Legales que se tienen que hacer frente a tribunales, en este caso de conciliación y arbitraje, y que hoy hay un logro ciertamente, y eso sí lo reconozco de manera personal, el voltearle el plan que tenía, el plan maquiavélico que tenía la autoridad de Lina en querernos embarrar como sindicatos en esta decisión de la disposición de este recurso, y que ciertamente no se le iba a dar a conocer a quien era legalmente el propietario de, que en este caso es el CENTE, ¿no? Y ciertamente nos quería embarrar en esta situación para poder justificar su actuar errado y poder quitarse un compromiso de los muchos que ya tiene rezagados desde hace años, ¿no? Y que desafortunadamente nos lleva a este panorama ya legal, y que la autoridad que están ahorita al frente del instituto, con la mano en la cintura y burlonamente dicen que no tenemos los argumentos, ¿no? Pero gracias a la preparación del caso como tal, al armar esta situación, pues ya se ven los resultados y vemos y se deja en claro el desconocimiento de las autoridades de Lina de esta situación, ¿no? Y ellos piensan que es fácil, y así como ahorita lo estamos viendo con este caso, creo que hay muchos casos más que se están tratando con ese tipo de situaciones unilaterales por parte de la autoridad, y no solo es esto de las cuotas sindicales, sino hay otros derechos que más adelante, que creo ya lo dijo el general Raura, el día 15 me parece va a haber otra reunión de estos derechos que nos han sido coartados de manera unilateral por el desconocimiento de la historia de la misma organización sindical anterior, ahora nuestro sindicato democrático, y que estos son pues ciertamente, no sé si sea la palabra, pero consecuencias de ya ser un sindicato formal ante las autoridades, ante la ley, y que nos da esa certeza de ya no agachar la cabeza, sino con todos los argumentos y con la cintura en la mano poder exigir nuestros derechos, y la autoridad lo tiene que ir entendiendo. En algún momento, bien lo decía también, hay unas autoridades, navegábamos en la irregularidad, ¿no? Pero es hoy el parteaguas en el cual
debemos hacer las cosas bien y aquí el democrático, con dirigencia, con la Coordinación Nacional Colegiada como representante legal, pues está demostrando que podemos hacer las cosas y que la autoridad está siendo, de las autoridades del INAH están siendo incapaces de poder resolver estas situaciones y querer simplemente llevarnos al baile, como dicen, ¿no? Entonces voy más a esa reflexión de que no solo este tema es el que está así, ya llegó a tribunales, pero hay muchos más que se deberían de tomar con la cautela y hacer los extrañamientos correspondientes porque la autoridad no va a quedarse quieta, ¿no? Entonces, esa sería más que nada mi puntualización. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Estimada Silvia Hernández, comisionada de los profesionistas en gestión del patrimonio cultural. Adelante. Silvia. ¿Sí me escuchan? Adelante, Silvia. Ay, perdón, tuve problemas con internet. Muy buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Pero más que nada, muchísimas gracias por el espacio. Creo que la información es importante porque a veces con algunas información que se dan fuera de los espacios, ahora sí que legales, como que se confunde. Pero creo que ya por la información que han estado dando, vamos a ir aclarando algunas dudas y eso la verdad que se les reconoce y se les felicita. Yo tenía la duda en quién había iniciado la demanda. Ustedes me dicen que los que iniciaron fue la autoridad. Eso es una parte importante, porque para esto, entonces ya entendí que ustedes actuaron porque son la representación legal ante ese espacio y ante ese tema. Entonces, aquí las autoridades lo que quería era, si metió esa parte de demanda, porque entonces daba pie a que los sindicatos formados en el INAH llegaran a acuerdos. Entonces, estaba haciendo su doble juego, ¿no? Primero él librarse lo que es legal, pero metiéndonos a los trabajadores en esa dinámica, ¿no? Entonces, para esto, cuando se nos informan en los espacios de gobierno por parte de nuestro sector, pues entonces daba como que la oportunidad de que ellos, como sindicatos e INAH, se dividieran y dependiendo a los gremios de los afiliados a cada sindicato, pues incluso hasta en 2, 3 ocasiones nos manejaban cifras, ¿no? Dependiendo los afiliados y dependiendo los sindicatos. Cuando nos enteramos que ustedes iban como colegiado, iban a continuar con una demanda o dar seguimiento a una demanda, en un momento nosotros sí decíamos que no podríamos negociar porque las cuotas no eran de nosotros, era del CENTE. Entonces el CENTE tenía que decidirlo y tal parece que eso no le tomaban importancia porque entonces el director tal manejaba que era de él y ellos podían, si se ponían de acuerdo, pues era más fácil, ¿no? Entonces, pues obviamente los sindicatos SINA, o los gremios SINAS también, pues estaban muy contentos en que ya se veían con 4 millones, con 12 millones, con 3 millones, 3 hasta 5 millones, ¿no? Esas eran las cifras que nos daban de los diferentes sindicatos INAS. Por otra parte, cuando me entró la duda, Enrique, cuando tú hablas el fallo y no se descarta la posibilidad de negociar con los sindicatos, quiero pensar que sindicatos se refiere al CENTE, CENTE y democrático, porque si no, entonces es que esa parte no lo especificaste, sino entonces pareciera que
cuando dices sindicatos, pareciera que estuvieras haciendo lo mismo que el sector, y creo que eso sí es importante que lo especifiques. Eso sería mi duda. Cuando menciono cantidades, menciono cómo iba a ser la repartición en los diferentes gremios, porque a nosotros ya nos daban en los consejos sectoriales, nos daban cantidades, cuánto les correspondía a cada quien, porque ya tenían incluso cuántos afiliados había en cada sindicato gremiales. Y bueno, entonces, si no hay un estado de cuenta, ¿de dónde salió esas cantidades? O sea, en realidad, el INA ya presentó cuánto se tiene de cuotas y aparte los intereses que acumulables, porque si dio esa información la autoridad extraoficial, pues entonces es también delicado, ¿no? Porque en la situación penal o legal, eso se tendría que especificar claramente y tendría que exigir el proceso en que la autoridad entregue estos estados de cuenta, porque aquí ya nos hablaban de cantidades, incluso hasta repartición. Entonces, a lo que voy, es importante esta información que se nos aclare, porque es la forma de ir al consejo, que es uno de los temas, y retomarlo, lo que nosotros, algunos compañeros decíamos, que siguiéramos con el proceso legal, porque eso es lo que nos va a reconocer y el derecho y exigir lo que realmente le corresponde al democrático. Entonces, pues les agradezco y sí me gustaría que me aclararan esa parte, porque pues es importante tenerlo claro para el próximo Consejo Sectorial. Muchísimas gracias y gusto de saludarlos. Gracias a ti, Silvia. Ya al parecer no hay más participaciones. Les doy la palabra, colegiados generales ejecutivos, adelante. Gracias, colega. Si me permiten. Claro, claro, maestro, adelante, por favor. Gracias. Yo creo que quiero aclarar una de las primeras preguntas que nos hicieron ahí el compañero secretario general de Guanajuato respecto de que si la autoridad a partir de este momento dejaría de ser parte dentro del juicio. No, es todo lo contrario. La autoridad sigue siendo parte. ¿Y por qué sigue siendo parte? Bueno, pues porque es la institución retenedora en su momento de esas cuotas sindicales. Que tenía que haber repartido en su momento y que no lo hizo. Bueno, ahí hay una responsabilidad, ¿no? Pero la otra es que tiene que dar, por sí, que santo y seña de dónde se originaron las cuotas y la cantidad. Y si estas cuotas causaron algún interés por estar dentro en alguna institución bancaria. Por lo tanto, la autoridad es parte porque es la responsable de la retención de estas cuotas sindicales y, lógicamente, la que inició con esta repartición ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lógicamente dándole a conocer a la autoridad correspondiente que se iba a hacer esta repartición de este dinero y que incluso en ese convenio que se presentaba, pues lógicamente que si hubiéramos estado todos de acuerdo, pues no hubiera pasado nada, ya estuviera repartido el dinero. Pero lógicamente, pues aquí hubo varias inconsistencias que nosotros detectamos y que hemos estado señalando en cada una de las audiencias y que creemos que debe de ser conforme a la ley y conforme al derecho. Por lo tanto, la autoridad seguirá siendo parte del juicio como institución retenedora y responsable de ese origen y de ese dinero, de esas cuotas sindicales que en primer momento no repartió, que tenía que haberlo hecho. Y segundo, que tiene que responder es la cantidad exacta de ese dinero. Y no tiene la capacidad de repartir, porque son cuotas sindicales
y la autoridad no tiene por qué meterse en la repartición de cuotas sindicales. Quiero decirles también que sí es importante aclarar también que el sector y nosotros como colegiados hemos estado siempre en contacto respecto de estas audiencias y han estado presentes y jamás se ha dejado de lado al sector, siempre ha estado presente y siempre se le ha dado su lugar. Incluso cuando estaba la pandemia, pues que no podían entrar más que 3, cedíamos el lugar para que entrara el secretario general del sector y estuviera presente. Aunque, como ya bien dijimos, quien tiene la representación legal es la Coordinación Nacional Colegial. O sea, esto hay que aclararlo así como es, porque es la única manera de estar legalmente representados, aun sabiendo que este es un dinero que corresponde al sector INA. Y esto hay que aclararlo y sabemos que tiene un fin para lo cual se va a hacer. Lo que estamos buscando aquí es que sea la mayor parte y en un ámbito legal, para que no haya después quejas de ningún lado y que pueda ser repartido. El juicio se puede ir muy lejos, pero la verdad lo que estamos buscando y las características del juicio es que se puede llegar a un convenio en el momento oportuno que se presente. Ya, ahora sí, ya volteando, como dicen la tortilla, ahora sí, a ver, vamos a ver primero el origen de esas cuotas, si no generó intereses, si es exactamente esa cantidad a la que se dice, a lo cual tendrá que responder la autoridad ante el Tribunal Federal de Conciliación Arbitral. En ese sentido es cuanto. Gracias. Gracias, maestro. Pues, a ver, ¿por qué no intentamos seguir esta línea que ya nos trazó el maestro Tecpanécatl? ¿Qué es el asunto primero del INA? A ver, el INA hace una promoción ante el tribunal y lleva el tema de las cuotas que tiene retenidas al tribunal para que se valide en el tribunal una conciliación entre todos los sindicatos que tengan representación en el INA y excluyen a los investigadores. Lo cual es cierto, porque ellos también recibían sus cuotas sindicales, pero meten a los arquitectos, aunque también ellos recibían sus cuotas sindicales. Entonces, desde ahí empieza un poco desnivelado el panorama. Entonces, pero bueno, finalmente es el INA el que promueve, perdón, Silvia, para que quede absolutamente claro, promueve la intervención del tribunal para que lleve a cabo estas pláticas conciliatorias con miras a que se pueda repartir ese dinero. La guía para que se pueda repartir el dinero, pues es la que intelectualmente da el INA. Y por eso hemos dicho que finalmente era quien tenía el interés de repartir e hizo una propuesta a modo donde la información que entregaba al tribunal estaba equivocada, pero sirvió para sustentar una repartición donde a algunos sindicatos les daba y a otros les quitaba, digamos, por su criterio del INA, simple y sencillamente, porque así lo querían. Bueno, esta circunstancia es lo que lleva a que no aceptemos esas pláticas conciliatorias y lo que ahí se trataba de acordar de los montos que asignaba a los diferentes sindicatos. Es de ahí de donde sale, por ejemplo, que a la Estampina le den 6 millones de pesos o a los arquitectos que recibían sus cuotas les ofrezcan 2 millones de pesos. Es de esa propuesta de la autoridad, ¿sale? Para que quede absolutamente claro. Al habernos negado a firmar la minuta de acuerdos que pretendió impulsar el tribunal, tuvimos que dilucidar entonces qué medidas llevábamos a cabo para defender los derechos de los trabajadores agremiados al sindicato del sector INA. Y es como sale entonces la demanda. La demanda procura establecer que hay un derecho en razón histórica de este sindicato democrático y procura también establecer que efectivamente ese dinero no viene de la nada. Porque finalmente el INA, para poder argumentar que va a repartir el dinero, dice, yo tengo estos 24 millones. Entonces, lo único que nos exhibe es un estado de cuenta que dice que ahí hay 24 millones. Pero cómo se formó en el tiempo esos 24 millones, se los pedimos y nunca lo han entregado. Por eso decimos, bueno, hoy nos dicen que son 24, pero ¿cómo sabemos cuánto fue a lo largo del tiempo y que realmente sí es este monto? Eso no lo sabemos hasta este momento.
Entonces, cuando vamos a la demanda, vamos por las dos cosas. Primero, que se esclarezca el monto del recurso y su origen y cómo se comportó, incluyendo los intereses. Y segundo, vamos también porque señalamos que si bien tenemos derecho, hay alguien que en primera instancia es el que tiene el derecho, que es el sindicato donde se aportó ese recurso, que es el CENTE. Cuando ellos están en sus pláticas conciliatorias, el argumento es que el CENTE ya dijo que se lo repartan, no hay problema. Y nosotros siempre dijimos, ojo con eso. Si entramos a un terreno de negociar en estos momentos sin el CENTE, en cualquier momento puede llegar el CENTE y demandar los recursos. No sé si hasta ahí vamos claros. Entonces, el asunto era que no hiciéramos algo como decir, ay, vamos a quedarnos ya este dinero, cuando finalmente sabemos que hay un legítimo, digamos, propietario, que hay un legítimo sindicato que tenía ese patrimonio, que era el CENTE. Ya si el CENTE dice que tiene interés o no tiene interés, eso era lo de menos. El asunto es que se le tomara en cuenta, lo que nunca se hizo en las pláticas conciliatorias. Por eso llegamos entonces a la demanda que presenta el Sindicato Democrático, ¿de acuerdo? Hasta ahí la primera situación. Y entonces, en concreto, como dice nuestro general Carlos, en concreto, en la mesa de negociación que en las pláticas conciliatorias incluía al INA y a los otros sindicatos, ya no tiene por qué aparecer el instituto. En la mesa de negociación, no. Para que esté claro, como lo planteó el general Carlos. La otra explicación es la que ya ha dado el maestro Tecpanécatl. El instituto sigue apareciendo en el juicio porque es quien tiene o retuvo el dinero y porque al final del día tiene que haber una entrega del recurso a quien corresponda. Eso es lo que sí tiene que hacer el instituto. Pero de la negociación que hubiere, de la repartición del recurso, ese es tema de los sindicatos, no del INA. Entonces, la primera parte es que distingamos eso. Hoy por hoy, a partir de la demanda que ha presentado el Democrático, el tema de la posible negociación y conciliación ya no está en el orden del INA. Y efectivamente, con ello, digamos, el primer equívoco que provocó el instituto al llevarnos al tribunal para someternos a un proceso de negociación dirigido por ellos, eso ya, digamos, está erradicado. Hasta ahí la primera parte, que es, no tienen por qué estar en una mesa de negociación, porque ese es tema del sindicato, de los sindicatos. Bueno, pero sí tienen que estar porque son quienes tienen el dinero retenido y tendrán que entregarlo. Por eso sí tienen que permanecer y tienen también que dar cuentas de cómo se formó a lo largo del tiempo ese recurso hasta los 24 millones que dicen que hay hoy. Ahí está, digamos, entonces la primera parte. La segunda parte, la participación del CENTE. Como lo dijimos siempre, tratar de negociar antes de que el CENTE dijera sí o no, era muy difícil, porque en cualquier momento aparecía el CENTE y por supuesto que tiene derecho, por ser patrimonio de ese sindicato, las cuotas que nosotros aportamos entre los años 1989 y 2005 como D324 Organización Nacional. En tanto eso, cuando hoy llega a la mesa y dice, ojo, sí tenemos derecho o interés jurídico, porque ese recurso de cuotas sindicales es patrimonio del CENTE. Cuando llegan a decir eso, nos dan efectivamente la razón de lo que siempre planteamos. Negociar antes de tiempo era un error, porque dependíamos siempre de que el CENTE pudiera decir si me interesa o no me interesa. Y como lo expresamos, si el CENTE dice no me interesa, entonces sí podemos retomar y encabezar nosotros una negociación en términos de la defensa de nuestros derechos. Si el CENTE dice ese es patrimonio mío, pues entonces nos regresa a una situación donde tenemos que dialogar con el CENTE, con la federación, buscando que dentro del acuerdo que ya tenemos histórico del 50-50 haya mejores condiciones para este sindicato, tal como se los planteamos en 2015. Es decir, que del recurso del CENTE puedan incluso apoyarnos con un extra para que efectivamente alcancemos el propósito que tenemos de una casa del trabajador del INA.
Si está clara entonces esta parte, es ahora con el CENTE y con la Federación en la mesa con quien se tiene que dialogar. Sin embargo, y esta es la otra parte que comentaba mi querida Silvia, dice, a ver, cuando hablamos de los otros sindicatos, ¿a quién nos referimos? Tengamos en cuenta algo muy, muy sencillo. El Sindicato Democrático presentó la demanda y dentro de la demanda nosotros reconocemos que tiene que ser llamado el CENTE y la Federación porque reconocemos que ese recurso proviene de los tiempos en que estábamos en el CENTE. ¿Me explico? Y entonces, a partir de esa circunstancia, tienen que ser llamados a comparecer. Eso es lo que ha sucedido. En las audiencias conciliatorias son llamados. Y entonces es cuando pueden definir si me interesa o no me interesa. Y entonces llegan y dicen, sí, ese patrimonio lo reconocemos, ese recurso es patrimonio del CENTE. Ah, muy bien. Entonces está claro que estamos el CENTE, el Sindicato Democrático y la Federación. Los tres estamos señalando que existe un antecedente histórico que legitima que el recurso que está ahí presentado de 24 millones y pico de pesos son cuotas sindicales, ese es el concepto, y que forman parte del patrimonio de un sindicato que es el CENTE. Ahora bien, si el CENTE mantiene, como lo ha expresado, la voluntad de llegar a un acuerdo, no solo con el democrático, sino con los otros sindicatos, eso nos parece que es positivo, porque al final del día, como lo hemos señalado también con toda claridad, no nos interesa un gran juicio, sino nos interesa llegar a un acuerdo justo y digno. Y ese acuerdo justo y digno puede reconocer también que haya la posibilidad de dialogándose con el CENTE, con la Federación y los otros sindicatos, los sindicatos con representación INA, se pueda alcanzar una negociación y un acuerdo. La diferencia es que no es la negociación y el acuerdo sustentado en lo que el INA planteó. Es decir, no se les van a otorgar 6 millones de pesos a la estampina, porque no tiene razón de ser. Como tampoco pueden ser los 2 millones de pesos a los arquitectos, porque tampoco es, digamos, lo correcto. Ellos tenían cuotas sindicales. Tenemos que partir de una visión más realista de las posibilidades y en ese sentido hay que dialogar, hay que acordar y conciliar. Por eso llamamos y justo señalamos que es el momento para que efectivamente los representantes de los sindicatos con el CENTE, con la Federación, podamos armar un diálogo que nos permita establecer una conciliación que sea lo mejor para todos y para todas, porque no nos interesa llegar a un gran juicio, sino nos interesa tener un acuerdo digno y justo. Ese es el propósito, que dentro de ello, por supuesto, aspiramos a que la propuesta y nuestro acuerdo de impulsar la Casa del Trabajador del INA se cumpla, y se cumpla en las mejores condiciones. Eso es a lo que aspiramos y eso es lo que hemos puesto en la mesa siempre, tanto con la Federación como con el CENTE. Pero eso no significa que nosotros tratemos de agandallar y decir, ahora dejamos a todos los sindicatos afuera. No, porque sabemos que entonces se empantanaría el asunto, irían a demandas, irían a amparos, irían a esto, irían al otro. No, no nos interesa hacer grande el asunto, no, nos interesa que sea lo correcto, lo legal, como ha dicho el maestro Tecpanécatl, no que sea un pleito para el futuro que digamos, impida que finalmente esto se concrete. Entonces, esto sí es importante que lo tengamos en cuenta, compañeros, compañeras, secretarios generales, por favor. El propósito justo ahora es que ya con quienes tenían que estar en la mesa, que eran el CENTE y la Federación, ubicados ya en la mesa, merced a que efectivamente la demanda permitió que llegaran, hoy se abre el panorama para llegar a un acuerdo con el democrático y con los otros representantes sindicales. Ese acuerdo es un acuerdo entre sindicatos, pero es un acuerdo donde fundamentalmente tenemos que decir, la parte del INA ya no entra a esta negociación. ¿Por qué? Pues porque no es dinero del INA, es de los sindicatos, bueno, del CENTE. Entonces, es a partir de este diálogo y de esta conciliación donde debe de salir la propuesta. Y el INA, que es el que retiene el dinero, debe en el estricto sentido, de reconocer y avalar el acuerdo que tomen los sindicatos y entregar los recursos.
Eso es lo que se tiene que hacer. Bajo esa circunstancia, entonces, es el panorama que tenemos de cómo va a transcurrir esto. Bien, creo que con esto, las primeras preguntas, espero haber podido responderlas. Efectivamente, el asunto que nos llevó al tribunal fue, como lo dijimos en un principio, el que el INAH sacara el tema del instituto y lo llevara al tribunal. Y entonces ante el tribunal actúan los que son los representantes legales de los sindicatos. Esto también es muy importante, alguien de ustedes lo comentó, el hecho de que la coordinación colegiada retome este tema, que es propio del sector INAH, por supuesto, lo hace porque finalmente es quien tiene la representación legal del sindicato. Y efectivamente, porque coincidimos con el sector, con las secciones, con los trabajadores todos, que procuremos el mayor beneficio para todos. No nos interesa ver si le toca algo a la coordinación colegiada, como ya lo expliqué, ese no es el tema. El asunto es lograr lo mejor para todos. El camino que hemos seguido permite justamente que lleguemos a un espacio de diálogo y conciliación justo con una congruencia de haber mantenido que históricamente existía un acuerdo de este sindicato con el CENTE. Eso es el punto fundamental el día de hoy, porque finalmente es el acuerdo que ninguno de los otros 4 sindicatos tiene, ni el sindicato de arquitectos, ni el sindicato de restauración, ni el sindicato de estampina, ni el sindicato SNTSC, lo tienen, no lo tienen. A pesar de ello, somos compañeros del INAH y habrá que promover que haya un diálogo sano y habrá que promover que si el CENTE tiene la voluntad, alcancemos todos un acuerdo que nos beneficie y no un buen pleito, sino un acuerdo justo y digno. Entonces, esta es un poco la circunstancia. La experiencia del tribunal nos ha permitido efectivamente avisorar que tenemos que defender nuestros derechos en la institución, pero si tenemos que defenderlos también en el tribunal, es un camino que tendremos que seguir, porque finalmente lo que no podemos hacer es permitir que la autoridad cambie la esencia de la relación laboral a trasmano y vaya con eso generando afectaciones y agravios a los trabajadores. En ese sentido tiene razón, mi estimado Rodrigo, y habrá la siguiente oficina virtual donde trataremos esos otros temas que hoy por hoy estamos exigiendo que se resuelvan en el marco del diálogo y el respeto a la relación laboral que tenemos pactado en el INAH. Entonces, es por eso que está la coordinación colegiada interviniendo, porque, repetimos, es ya el terreno de las representaciones legales de los sindicatos, pero por supuesto, siempre vamos a hacerlo y a promoverlo en estricto apego al interés del sector y de los agremiados, al Sindicato Democrático de este sector, TP de el INAH. Entonces, no sé si hasta ahí pudimos retomar las preguntas que amablemente e intervenciones que amablemente han planteado, compañeros, todos. Por mi parte ya me quedó claro. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz, compañeros, compañeras? Yo, Armando, por favor, si eres tan amable. Adelante, mi querido Abraham. Gracias, buenas tardes a todos, compañeros, noches. Hay una pregunta que hizo la compañera Alicia, que creo que después de esta segunda vuelta de argumentación y de explicación de este asunto de las cuotas congeladas, creo que sí valdría la pena saber una cosa muy específica, y es, dado que el INAH en una primera instancia como autoridad pretendió jugar desde una posición que no le corresponde y que pudo haber ocasionado un problema fuerte entre sindicatos, es decir, entre el Democrático y el CENTE y la propia federación, ¿cabe o no cabe la posibilidad de
un extrañamiento o una acción en contra de la autoridad del INAH por esta situación que pretendió hacer. Esa es la pregunta, ¿qué sí se puede hacer y qué puede hacer contra la autoridad del INAH? En este caso, por lo que intentó hacer al inicio de todo este asunto y que nos pudo haber dejado muy mal parados con el CENTE y con la Federación. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, compañeras, que quiera participar? Adelante, colega Enrique, colega Belén, colegas laborales. Bueno, yo creo que en este sentido, muchas gracias, mi estimado Abraham, por traer a la mesa el hecho de la situación con el instituto. Lo que es cierto es que finalmente, como democrático, hemos logrado revertir ese efecto. Y efectivamente tenemos que decir que la forma en que lo impulsó la autoridad en el tribunal era una forma que pretendía avasallar al democrático sin permitirle tener elementos a su favor. Entonces, por eso también se negaron a que el CENTE estuviera en la mesa en su momento. Bueno, eso es cierto. Sin embargo, también lo que es cierto es que debemos de tener muy claro cuál es el rumbo que queremos. Y esta es una parte importante, porque y finalizaba con esto la anterior intervención, este es un primer tema que está en tribunales. No necesariamente es el último, aunque quisiéramos que así lo fuera, pero no necesariamente es el último. Y entonces debemos de tener claro qué es lo que pretendemos nosotros. Nosotros lo que pretendemos es que haya un rumbo que sea correcto, que sea justo y que se sustente en la legalidad. Eso es lo que pretendemos. Tal como lo estamos planteando a ustedes. Hay aquí ya una primera circunstancia importante, que es el hecho de que el instituto debe de reconocer que el espacio de negociación no lo incluye. Eso es parte de lo que están comentando mi querida Alicia, mi querido Abraham. ¿Por qué? Pues porque finalmente, en la medida que no lo incluye, está claro que se tomaron atribuciones incorrectas. Ahora, ¿hasta dónde llevar ese pleito? Ese no es el pleito más importante. El pleito más importante es que el instituto debe reconocer que se equivocó en eso, pero que está a tiempo de corregir, respaldando una negociación en la que lleguemos libremente los sindicatos. No sé si me explico. Aquí ya lo importante es que pensemos en la salida que queremos. Y la salida que queremos no es el gran juicio, ni ver cómo nos peleamos contra los sindicatos, ni ver cómo nos peleamos con el instituto, sino más bien nuestro objetivo en este momento no debe de perderse. Lo que queremos es alcanzar un acuerdo justo, digno, y lo que queremos es dar satisfacción a el legítimo propósito y acuerdo del sector INA y sus agremiados para que cuenten con un espacio propio para los trabajadores del INA en el Sindicato Nacional Democrático. Ese es nuestro objetivo. Tiempo habrá para las otras cosas. De hecho, las estamos expresando. Pero no vamos a caer en la tentación de armar un gran pleito que el día de mañana entonces no nos permita resolver esto que es prioritario. Esa sería la circunstancia, mi querida Alice, mi estimado Abraham, ¿no? Que sí, que tengamos claro que muchas veces estas acciones de las autoridades nos pueden llevar a confrontaciones. Y yo diría, la confrontación primera era una posible confrontación entre sindicatos, entre representantes sindicales. Claro, hemos tenido también en eso, todos, ustedes, nuestras secciones, nuestro sector, la coordinación colegiada, hemos tenido la mesura para que este tema, a pesar de ser un tema de economía, un tema álgido como es el dinero, no se convierta en una circunstancia de confrontación o de campo de batalla con los otros compañeros de otros sindicatos. Y creo que eso es un gran acierto. Por tanto, no debemos en ese sentido afectar la posibilidad de dialogar, de acordar y de negociar justamente.
Esa es nuestra prioridad en este momento y plantearíamos a ustedes que eso sea lo que nos guíe en una primera y concreta instancia. En una segunda, que es lo que vamos a ver el lunes próximo, es cuando tenemos que estar claros de qué es lo que estamos defendiendo. Y estamos defendiendo los derechos laborales y sindicales que tenemos pactados en el INA y tenemos que darle plena vigencia a las condiciones generales de trabajo. Ese es un tema de fondo. Lo vamos a ver en varios casos pequeñitos y grandes, pero ese es el tema de fondo. Y ahí es donde sí tenemos que buscar una fórmula donde con toda claridad la autoridad reconozca la vigencia de nuestra relación laboral y reconozca los derechos que tenemos, laborales y sindicales. Ese es un propósito concreto. Y si para eso tenemos efectivamente, entonces sí que proceder legalmente, tendremos que proceder legalmente. Esta es un poco la circunstancia, digámoslo así, que tenemos que ir valorando todos y sobre la cual es importante que las secciones discutan, que el sector discuta y que efectivamente lo conciliemos con lo que la coordinación colegiada, en tanto representación legal del sindicato, está proponiendo, que es una lucha a ultranza por defender los derechos laborales y sindicales de los trabajadores del sindicato, de la Secretaría de Cultura y particularmente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, eso es lo que nosotros veríamos y ponderaríamos. No es que dejemos de lado la situación del instituto, pero nos parece que en estos momentos la prioridad es darle una solución a este caso que sea favorable para todos nuestros compañeros. Gracias. Quisiera abundar, si me permiten. ¿Podría yo abundar? ¿Sí me escuchan? Ay, es que vengo manejando y no sé si me escuchan. Adelante, Gerardo. Sí, gracias. Pues para abundar, creo que está en lo correcto lo que dice el compañero Enrique y lo que preguntan son preguntas muy acertadas las que se hacen. Y bueno, hay que explicar en este caso efectivamente, estábamos en la esfera es una esfera en donde ellos pretendían las retenidas. Bueno, ahora ya no es laboral y en la cual, pues bueno, quien tenga personalidad, capacidad jurídica y los principios procesales que deban de comprobar cada uno de los sindicatos para poder acceder a las cuotas sindicales en el juicio, en este procedimiento laboral, pues tendrán que comprobarlo. Eso nos hace a que nos tenemos que atener que mientras no se llegue a un convenio digno en donde podamos participar y pues se pueda repartir ese dinero de manera equitativa y justa hacia al sindicato democrático, pues tendríamos que esperar el laudo que tenga que dictar el Tribunal Laboral Federal para que podamos entonces sí solicitar una sanción, un extrañamiento o una sanción al INA. Antes, pues no, porque estaríamos en el hecho de que se comprobaran los presupuestos procesales y las pruebas que se presenten dentro de este procedimiento laboral. Yo creo que en ese sentido nosotros tendremos que esperar un poco más y sí, lógicamente, la responsabilidad que tenga el INA o quien haya manipulado esas cuotas y no haberlas entregado en su momento, ya es una manipulación, porque no le corresponde a la autoridad del INA repartir esas cuotas sindicales. Le correspondía entregarlas en su momento y no lo hizo. Bueno, pues las retuvo de manera ilegal, pues tendrá que responder en ese sentido. Es cuanto, gracias. Gracias, maestro. Adelante, colega. Adelante, Enrique. Pues si ya no tenemos participaciones. ¿Está Alicia? Alicia, perdón. Alicia, adelante, Alicia.
Sí, gracias nuevamente. Mira, a mí precisamente me surge eso porque yo me pregunto qué necesidad había o tendría que haber generado todo esto, ¿no? Porque se tuvo que haber llegado hasta los tribunales por esa acción de la autoridad. Es lo que me causa esa inquietud. Y luego preguntar, ¿eso está generando algún costo para la coordinación o para los que están como representantes el llevar este proceso legal? Y en este terreno jurídico que ustedes tendrán más información que yo, cuando dicen que el INAH va a tener que responder a los tribunales, ¿no? Ya con las cuentas claras, exactamente de dónde tiene el dinero, de cómo proviene, los estados de cuenta y todo lo que eso conlleve. Si ahí cabe la posibilidad de que los tribunales de encontrar que hay indicios de que actuó de mala fe o hizo cosas indebidas el INAH, el propio tribunal, él emitiría alguna sanción o alguna amonestación al INAH, eso es una duda. Pero sí considero que habernos metido en estas circunstancias y haber llegado hasta este punto, cuando pues ellos son los que sabían que no tendremos por qué haber participado ya en todo este proceso, pues que sí, ha sido desgastante y largo además. Entonces es por eso el cuestionamiento. Gracias. Gracias, Alicia. Adelante, estimado Jorge Salazar, de la sección Yucatán. Buenas noches a todos. Una disculpa por haberme conectado un poquito tardío, ¿no? Pues, temas de chamba, ¿no? Y saludos, Víctor. Gusto en verte, Víctor. De Izamal igual, de la sección Yucatán igual. Un saludo, Víctor. En primera instancia, yo creo que la participación que ha tenido la Coordinación Nacional en el tema de hoy, de las cuotas, pues es relevante, ¿no? Primero que nada, ya puso a discusión el hecho que la autoridad se tome una atribución que no le corresponde. Es decir, el antecedente histórico que muchos sabemos de tiempos que ya mencionó Enrique, hasta el 2005, pues es muy claro. Incluso estos compañeros del Stampina, o no sé cómo se llame, pues antes estaban adheridos a la de 324, ¿no? Que tenemos muchos amigos y los conocemos, ¿no? Y que ya tenían sus cotas históricamente, ya junto incluso con los compañeros de Teotihuacán. Pero aquí el asunto en discusión es que al tener claridad el CENTE, que son cuotas que derivan de ese antaño, para no ahondar en ese tema que ya lo conocemos, ya lo sabemos, pues es lógico que aquellos traten de agandallarse con un dinero que no les corresponde. Además, pues espero que esto tampoco no vaya a tirar al suelo o se desconozca un acuerdo para que tengamos un edificio propio para todos, ¿no? Porque ese es el acuerdo principal que le da incluso cobertura a todos los compañeros agremiados ahora en el Sindicato Nacional Democrático, ¿no? Que es como si fuera la de 324 organización nacional, ¿no? Por lo tanto, y como ya escuché, está muy claro el planteamiento, ¿no? Entonces hay que seguir. Hoy somos 35 y en la medida de las posibilidades vamos a ir sumando. Hoy me da mucho gusto saludar a Víctor. Hoy se iba a conectar Pedro Campo también, otro afectado de las incongruencias del manejo que tiene el sector INAH para muchos temas, ¿no? Y como ya dijo Enrique, creo que el lunes se va a tratar algo de algunas cuestiones de prestaciones que no, aunque sean pequeñas o grandes, pues también hay que darle seguimiento, ¿no? Entonces, pues para adelante mis compañeros de la coordinación, llámese Enrique, Armando y todos los compañeros que hoy componen lo que legalmente nos pertenece, ¿no? La coordinación es el que nos encabeza
y por allá debemos seguir. El sector, pues como se dice, y nosotros formamos parte de cómo se creó, cómo se fue organizando, pues sabemos que está superditado a la coordinación del sector y como lo tanto, pues es el papá, no hay para dónde. Y eso, pues hay que seguir luchando para que se entienda, ¿no? A pesar de que, bueno, con la pena lo digo, que algunos de los compañeros dirigentes del sector, pues piensan que todavía estamos en la ley 324 y organización nacional y que podemos fungir como un sindicato más. Ya tenemos un sindicato y como tal debemos responder a ese tema en esa congruencia. Entonces, pues, quise participar, ya estoy completamente empapado del tema, hemos platicado mucho y hasta donde tope y si hay que conciliar, o sea, de lo que se pueda ganar, si hay que conciliar con el resto de los sindicatos, pues hay que hacerlo en concordancia a lo que representamos también. O sea, si somos grandes, somos muchos, pues nos tiene que tocar mucho. Si somos pocos, igual. Sin embargo, el tribunal tiene que saber que a estos sindicatitos que están cerca, pues no les debe corresponder absolutamente nada. Sin embargo, vayamos firme y sigamos trabajando. Hasta allá. Muchas gracias, estimado Jorge. Adelante, colegiados ejecutivos, a ver si podemos ir cerrando. Gracias, colega. A ver, hay una parte que es muy importante que todos tengamos en cuenta. Cuando llegó el requerimiento para presentarse a tribunales, para empezar a ver estas pláticas conciliatorias, para el tema propiamente dicho de cómo íbamos a presentarnos, qué íbamos a argumentar, cuál era la parte legal que podríamos emplear, etcétera, se tuvo que recurrir a buscar un abogado. Y esto lo hemos dicho con anterioridad, hoy salió otra vez esto y es muy importante que todos estemos claros porque nunca se ha ocultado. Esta parte de encontrar a un abogado que nos acompañara en todo este proceso legal, incluyendo la demanda y lo que sigue, toda la estrategia jurídica, bueno, pues eso lo tuvimos que deliberar el comité sectorial y la coordinación colegiada. Tuvimos entrevistas con abogados, juntos, y juntos decidimos que fuera el licenciado Antonio Hernández Brito quien nos acompañara. Así de claro, no hay vuelta de hoja, de repente por ahí dicen que no lo saben, no es la primera vez que lo decimos y hay que decirlo con claridad porque no se oculta nada. Y efectivamente planteamos desde un principio que sus honorarios rondarían sobre un 5 a un 8%, porque finalmente él está trabajando, lo que salga pues ya será lo mejor que alcancemos. Y sí se le tendrá que pagar, pues yo creo que un trabajo finalmente sí merece un pago. Pero finalmente también es cierto que toda esta parte de ir avisorando cómo caminar, pues la hemos podido ir dialogando siempre con esta asesoría y esta puntualidad de acompañamiento del licenciado Hernández Brito. Incluso tengan ustedes en cuenta por qué la demanda no solamente va contra el INA, sino también contra Hacienda. Pues el INA, porque solamente debe retener el dinero y entregarlo al sindicato efectivamente, y porque tiene que transparentar esa cuenta. Pero Hacienda tenía que ver con que, a ver, Hacienda, nada de que nos venga a decir el INA que ahora el dinero, como no se repartió en los sindicatos, se va a ir a la beneficencia pública, porque se acuerdan que eso es lo que decía el INA. Ah, si no llegan a un acuerdo, entonces ese dinero se va a perder. Entonces tuvimos que incorporar en la demanda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Para qué? Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga claro que ese dinero no es un recurso de la institución, no es un recurso que tenga guardadito y que no tenga destino, sino es un recurso de cuotas sindicales y es un recurso, por tanto, que ya no es un bien público, sino privado, es del sindicato. Entonces, todas estas guías, asesorías, cómo
ir generando la cadena hasta estas posibilidades que hoy dialogamos, pues por supuesto han sido plenamente discutidas con el abogado. Sí va a haber un costo, efectivamente, no tenemos, repito, por qué ocultarlo, pero pues sí tenemos que ser muy claros de todo lo que ha significado el apoyo que nos han brindado para poder tener lo más claro posible el panorama en el que hemos venido caminando. Entonces, ya la segunda parte, derivado de este proceso, ¿puede haber alguna circunstancia que el tribunal falle en términos de la actuación del instituto? Pueden suceder varias cosas, efectivamente, una de ellas, como ya lo dijo el maestro Tecpanecatl, derivado del propio proceso, el tribunal puede en su momento determinar que hubo acciones incorrectas, etcétera, etcétera. Sí, sí las existen. Evidentemente, repito, para el sindicato democrático, para lo que venimos construyendo, nuestro escenario tiene una prioridad que ya hemos reiterado. La otra posibilidad no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que esto salga bien, que sea justo, que sea digno, que correspondamos con la confianza que se tiene por parte de los agremiados, de las secciones del sector, a la coordinación colegiada para retribuir con lo que es el acuerdo y el interés de este sector dentro del sindicato. Entonces, ese es el propósito, no lo perdamos de vista. Si adicional a ello existieran estas otras circunstancias, será, pero nuestro propósito primero es este, que ya ustedes creo que más o menos hemos ya conversado y podemos tener más o menos claro que salgamos bien y que salgamos con un beneficio para todas y todos. Creo que eso es, colega, por lo que respecta a este tema. No sé si algo más esté pendiente, colega Armando, que nos haya faltado. No, colega, no sé si la colega Belén, los colegas laborales quieran hacer uso de la voz. Al parecer no, colega. Creo que podemos, si alguien más de los compañeros están presentes, desea participar, si no, para ir cerrando esta oficina virtual. Gracias por la respuesta. Buenas noches. No, gracias a ti, Alice. Espero más o menos haberlo podido encuadrar en la pregunta que amablemente nos hiciste. Sí, Enrique, gracias. Yo te pediría nada más, Gracias, colega. Enrique. Gracias, no, yo les pediría nada más, antes de cerrar la oficina, invitarles, compañeros, compañeras, secretarias, el próximo lunes también ya le hemos comentado al Comité Ejecutivo Sectorial, como la reunión de hoy, la próxima oficina virtual va a ser el lunes 15 de agosto, a las 7 de la tarde igual. Este tema que vamos a desarrollar tiene que ver con los derechos laborales y sindicales. Tiene que ver con todas estas circunstancias que hemos venido observando y que los compañeros, las compañeras nos han venido solicitando también que se intervenga de manera muy clara y muy precisa. Son casos como los compañeros a quienes se les ha negado el derecho del pago de quinquenio cuando laboraron todos los años para la institución, algunos años en plazas de confianza, y hoy no se les está pagando y no se les está reconociendo. Son casos como los que también han incorporado ya. Nosotros teníamos en la agenda la promoción por grado académico y hemos recibido muchas de las observaciones que han hecho puntualmente los compañeros y las compañeras. Ese es un tema que también tenemos que recuperar, de hecho está. Tenemos pendiente también el que no haya una afectación al patrimonio sindical, es decir, la autoridad debe de entregar el recurso de cuotas sindicales de las y los compañeros que, por su voluntad, llenan una hoja de afiliación. Eso también lo tenemos muy claro. No es un pleito entre nosotros, es que la autoridad debe de cumplir con lo que establece la ley. Y esa es la exigencia que ya hemos presentado. Además de eso, en esta oficina virtual llamaremos para que aquellos casos que por cualquier motivo no han podido ser dados de alta en el sindicato, hagamos una jornada nacional de afiliación
y podamos, en el plazo de lo que resta de este mes de agosto y septiembre, entregar la promoción de todos los casos que ustedes tengan pendientes en sus estados. Hay ya una solicitud que nos hizo amablemente el estado de Campeche, ya tenemos las respuestas, se las estaremos enviando yo creo que el día de mañana para casos con anterioridad, y hemos sabido, pero esto no nos lo han dicho directamente, hemos sabido que también hay otros casos que no está claro si se pudieron dar de alta o no en el pasado, algunos datan incluso de 2016 o 17. Todos esos casos vamos a englobarlos en este proceso de una campaña nacional para que podamos a la brevedad resarcir esa deuda y para que no exista ya más afectación al patrimonio sindical de las secciones y del sector INA. Bien, pues todo esto será motivo, les decíamos, hay también a quienes les han querido aplicar este concepto de que no tienen derecho a los periodos vacacionales hasta que cumplen 6 meses un día de servicios, tras venir de una comisión sindical. Por supuesto, es una interpretación inadecuada, también estamos en eso. Entonces, son todos estos elementos a los que ustedes podrán ir agregando las inquietudes que se tengan, sobre todo en términos de lo que comentábamos en un principio. La relación y la bilateralidad pactada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia debe de tener plena vigencia en el sustento que son las condiciones generales de trabajo que están en el INA. Entonces, los invitamos a que nos acompañen, a que se difunda, a que los compañeros que tengan casos pendientes de quinquenios, de promociones, de vacaciones que no les estén reconociendo, etcétera, pues que nos acompañen este día lunes. Esperamos junto con las secciones y el sector ponernos muy bien de acuerdo, porque compañeros y compañeras, los problemas, las diferencias que podamos tener son una cosa, pero no estamos enemistados, no existe divergencia en el sentido de que tenemos que luchar juntos por los derechos laborales y sindicales de todos y de todas quienes formamos parte de este Sindicato Nacional Democrático. Nada más esta invitación, colega, el próximo lunes 15, entonces a las 7 de la tarde igual, los esperamos. Perdóneme usted y muchísimas gracias, es cuanto. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, compañeros. Únicamente, pues, agradecerle el interés, la presencia, la participación a estos espacios democráticos de diálogo franco. Buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches Muchas a todos. gracias, muy buenas noches, que estén bien. Buenas noches, descansen. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Saludos, Jaime, Alice, que estén bien. Gracias. Gracias, saludos también a usted. Gracias. Saludos a todos. Al contrario. Muchas gracias. Que le haga la grabación. Ay, perdón, ahí voy. Ya. Discúlpeme usted. Mi estimado George, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, ya se salió. Nos vemos, generala Ara, que esté usted muy bien, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un Lucy, abrazo, compañeros. igual, que estés Buenas muy noches, bien, descansen, Lucy. descansen. Nos vemos, Jaime. Nos vemos, buen amigo Enrique. Cuídese mucho, le mando un saludo. Un abrazo muy Igualmente. fuerte. Gracias, Jaime, igualmente. Que estés muy bien. Igualmente, gracias. Gusto de verte. El gusto es mío. Pati, tocayo, nos vemos, muchas gracias. Nos vemos. Sí, Hasta el tocayo, lunes. hasta luego. Gracias. Un gusto a todos.